Bienvenida, Belén, abrazarte y ojalá se pueda contar una buena noticia. Hoy es la peor, hoy es el peor de los escenarios. Tu hijo hace 8 años que no ve a su papá, pero lo querés contar vos. Cuando te viniste, ¿en qué situación te viniste? ¿Nació en Estados Unidos? Este es como los otros casos que conocemos, ¿no? La ley de Estados Unidos es muy rígida. Nació en Estados Unidos. Nació en Estados Unidos, nos vinimos para acá cuando Alex tenía 4 meses. Las cosas no estaban del todo bien, entonces nos vinimos de vacaciones. Primero era por 2 meses, después el papá extendió por 3 meses más, se hicieron 5 meses. Me pidió que trabajara, que le sacara la nacionalidad argentina a Alex. Después mandó un mail dando su bendición para que nos quedemos acá. Tenés todo eso, tenés tenés el eso. mail, tenés la bendición. Sí. Bien. Y al poco tiempo nos llegó el pedido de restitución de la haya. O sea, primero que acá hay un dato que es interesante. Vos te viniste con la autorización de él. Por 5 meses estaba. Después del golpe, él cambia de opinión y pide la restitución. En el medio yo empecé a notar actitudes de él que me demostraban a mí que en cuanto yo volviera para allá, él me iba a sacar a Alexander. Como yo lo había visto pasar anteriormente con su expareja, la realidad es que con 24 años me asusté, no supe qué hacer y decidí, claramente fue mi error, pero decidí quedarme acá y pedir ayuda acá. Fui a la embajada de Estados Unidos, fui a Interpol, me fui derecho a un juzgado para pedir la tenencia, que es de hecho el mismo juzgado que ahora está mandando a mi hijo para allá. O sea, yo traté de seguir todos los pasos para no incurrir en un delito y hacer las cosas bien. Me salió mal. Y hoy formalmente está el pedido de restitución. O sea, ahora lo que falta es simplemente que se ejecute, que se ponga en práctica. Sí. La verdad que lo tremendo, lo terrible es pensar en el menor. De pronto obligarlo a tener un vínculo que no lo siente o por lo menos no hoy no lo siente. Tal vez se pueda alguna vez restablecer, Gervasio. Estamos hablando de un menor que hace 8 años que no ve, que no tiene contacto. Bueno, acá vemos como una vez más la ley no contempla cosas de crianza que son básicas, porque no solamente tenemos un chiquito de 8 años que tiene un vínculo de apego con la mamá, sino que es la mamá, son tíos, son abuelos, son amigos, es todo un entorno, ¿comprendés, Pamela? No solamente un vínculo con la mamá, y de repente de un día para el otro el chico tiene que pasar a entrar a una tierra a una tierra que no está afectivizada, un vínculo con papá que no tiene los tíos, no tiene los amigos, no tiene su contexto, sus instituciones, una cosa absolutamente traumatizante para el menor. Acá hay algo muy difícil, que Belén lo reconoce y dice, fue mi error. Yo me quedé acá porque me asusté, porque era chica, porque tenía 24 años y no sabía qué hacer. Sí. ¿Qué dice la ley americana? Dice, nació en los Estados Unidos, es un ciudadano americano. Belén infringió la ley, que venga. Acomodó. Pasaron 5 días, 5 meses u 8 años, tiene que volver. Sí. El punto es que un error de Belén se lo haces pagar a una criatura. Claro. La verdad que es muy fuerte ver la imagen, ¿no?, buscada por el FBI con un pedido de captura. Vos si llegás a querer acompañar a tu hijo, ¿entrás a Estados Unidos y quedás detenida? Automáticamente voy presa. Claro. Y algo que si la ley es tan rigurosa en Estados Unidos, ¿contemplará este giro que tiene este caso? Porque me parece que es muy importante lo último que sucedió, que es que su abogada, y alguien que me corrija por favor, la abogada del padre de tu hijo, que es o era su pareja, presentó una denuncia en su contra. Según lo que me informó mi abogado, sí, pero yo no quiero hablar de eso simplemente porque no la quiero perjudicar a ella si está pasando la misma situación que pasé yo cuando estaba allá. Lo digo yo para que no lo tenga importante, problemas. está bien. La abogada de Yo lo él- vi ayer, lo tenía Mariana Gallego, Sí, exacto. y tiene el escrito, y esto es una denuncia no mediática, es una denuncia pública. formal. Sí, pública, vamos, para que no comprometerla a Belén, violencia física. Significó que no le reintegren a su hijo, Claro. porque corre peligro, y está por escrito. Físico, exacto. La abogada, que es la que lo patrocinaba, que luego fue su pareja, dice, no manden a Alex, porque Alex corre riesgo físico. ¿Y esto, Doc, tiene algún trámite? ¿Le han dado alguna bolilla en el juzgado norteamericano? Lamentablemente no, y lo más grave es tampoco se le está prestando ninguna atención en la Argentina. Nosotros entendemos que esto complica pensar que el niño pueda tener un retorno seguro, porque ¿a dónde vuelve? Lo cierto es que si se formaliza una denuncia, probablemente él no se pueda hacer cargo del niño y el niño termine en un hogar de acogida o foster home, como se denomina en los Estados Unidos. Y ese es el peor escenario
imaginable para esto. Hemos solicitado a la justicia argentina que lo tenga en cuenta. Hasta ahora ha hecho oídos sordos y continúa con la postura de que, acompañado por 2 agentes del FBI, el menor sea restituido a los Estados Unidos. Por supuesto, por la naturaleza de mi profesión, la esperanza de intentar que el niño sea oído, cosa a la que obliga además la Convención Internacional de los Derechos del Niño, va a llegar hasta las últimas consecuencias. Por pero eso es difícil. yo la presentaba a Belén y presentaba este caso que creo que tiene que ser de todos, tiene que ser nuestro. Digo, algo tiene que pasar. La verdad que me angustia muchísimo, Belén. Me angustia muchísimo, además conociéndola. Yo termino llorando yo también. No, bueno, pero es... tu hijo tiene síndrome de Tourette, ¿no? Tiene un ¿Qué comienzo de significa? síndrome. Que cuando se pone muy nervioso empieza a hacer ruidos y no lo puede controlar. Y a veces el ruido va acompañado por un movimiento de los ojos, o sea, depende cómo esté, a veces es una cosa o la otra. ¿Cómo se puede no pensar en el menor? Muy difícil, y más un menor que ya está mostrando cierta sintomatología frente a esta situación. Insisto, ¿no? Esta cuestión de la falta de sentido común en cuestiones de crianza. Entonces acá, lamentablemente, si desde la justicia, que es tu plano, realmente no aparece un tipo de amparo ante esta situación, que es importante también decir que hoy por hoy, con una cámara GESEL, un chico de 8 años ya puede, de alguna manera, en una entrevista semidirigida, que hacemos los psicólogos, puede empezar a tener muchísimo peso dentro de la justicia. ¿Alex sabe que a lo mejor tiene que ir a Estados Unidos? No. No le dije nada. De hecho, ayer se me hace difícil hablar con él, porque no le quiero contar, porque ya la última vez que esto pasó, terminó desarrollando un sinfín de síntomas que hacen que ahora esté medicado. Ayer, pobre, me decía, mamá, en abril quiero festejar mi cumpleaños en un lugar que queda cerca de casa que tiene pistolas láser. Y no sabía cómo hacer para no poderme llorar delante de él y decirle, no sé si vas a estar en abril acá. Es muy complicado explicarle a una criatura de 8 años que al papá no le importa lo que a él le pase, que a la jueza no le interesa si a él le pasa algo, y que todo el mundo mire para el otro lado, le dan al papá a pesar de todo lo que hay en contra de él. No se lo puedes explicar y decirle encima, nadie te va a poder acompañar, no te van a volver a dejar hablar con nosotros, y no la vas a ver más a mamá hasta que tengas mayoría de edad. Es imposible. A lo mejor para los que nos están viendo ahora en este momento, el caso de Belén es bueno repasarlo, porque parece tan increíble que alguien lo está viendo en este momento si no puedo entender lo que pasa. Claro, a ver, claro. La mamá y el papá tienen a Alex hace 8 años en los Estados Unidos. Se viene con permiso del papá acá, a la Argentina, y en aquel momento le da permiso el papá. Y después de golpe cambia de opinión. Y empieza una guerra entre Belén y el papá, cuya víctima es Alex, porque el padre dice que me lo devuelvan. 8 años después de no haberlo visto nunca a su papá, la justicia dice, me lo llevo de prepo a Alex para que vuelva con el papá, que está denunciado por violencia física contra su expareja. Todo esto vos, obvio, no se lo puedes contar. No, y el hecho de pensar que si llegaras a formalizarse todo allá, donde lo suben al avión, llega y lo meten en un hogar, ¿cómo hacen después para arreglar la cabeza de mi hijo? O sea, ya desde el vamos, que se lo lleven con el papá, que literalmente es un extraño para él, ya es un trauma. Imagínate si encima termina en una casa de acogida. ¿Quién es la jueza argentina que debe disponer la restitución? Actualmente esto se está ventilando en el juzgado 12, en donde se encuentra a cargo la jueza Norma Susana Nicolaris. Nosotros